Bueno, un saludo muy especial para todos. Qué bueno poder estar acá compartiendo un poco de lo que viene siendo este proceso y dinámicas que nos han permitido desarrollar un crecimiento importante, no solamente a nivel personal, sino en las personas que hacen parte de nuestra organización. Me gustaría que por el chat, si se está escuchando bien, pongamos un 5 para tener presente que se está dando de forma correcta el audio. Entonces, los que podamos ir copiando, excelente. Bueno, el entrenamiento de hoy, como pueden ver, se llama Entendiendo mi negocio para establecer estrategias. Y eso parte de hace algunos meses que tuve la oportunidad de tener una conversación con el Diamante Royal Juan Pablo Restrepo, donde él me expresaba algo que me pareció supremamente importante. Y él decía lo siguiente: hay dinámicas, hay estrategias, hay iniciativas que son demasiado útiles. Es decir, hay estrategias que son supremamente útiles dentro del desarrollo de un negocio creciente. Pero en ocasiones esas dinámicas fallan por un factor que no tenemos en cuenta, y es el factor tiempo. Es decir, hay iniciativas que si tú no las aplicas en tu momento correcto, en el momento correcto de tu negocio, probablemente van a ser iniciativas que no van a llevar un resultado. Y me ponía el ejemplo de una persona con un negocio comenzando que de pronto llevaba 3 semanas, un mes dentro de su negocio y ya quería instaurar unas dinámicas de empoderar líderes, de duplicar masivamente, cuando por ahora era una etapa netamente de construcción. Entonces yo creo que eso va a ser la base de lo que será este entrenamiento. Voy a comenzar con un preámbulo, con ciertos puntos que me parecen importantes a tocar antes de comenzar con cada una de esas etapas del proceso. Y como dice la primera diapositiva, cómo vivimos nosotros nuestro proceso, cómo estamos viviendo el proceso. Y hago mucho énfasis en esto porque, a ver, nosotros creemos muchas veces o tenemos un discernimiento no muy ajustado frente a lo que es este negocio, y a veces creemos que el proceso es algo lento, algo tedioso, algo que quizás se demora, un momento en nuestras vidas donde tenemos que vivir muchas etapas en términos de conocimiento, de recrear escenarios de tiempo para poder llegar a un pequeño resultado. Y lo importante del proceso es entender las dos variables que tiene un proceso. Es decir, el proceso es inevitable, pero el progreso, que es la variable positiva frente a las metas que tenemos planteadas, es opcional. Las dos variables que hay en el proceso es tener un proceso de retroceso o un proceso de progreso. ¿Cuál es la diferencia entre el retroceso y el progreso? Como pueden ver ahí, una fichita que queda faltando, y es la acción. En ocasiones veo líderes y comienzo pues hablando en primera persona porque fue la etapa inicial de mi negocio, que vivimos un proceso desde la dinámica únicamente de aprender, pero no de accionar. Y cuando vivimos un proceso en la dinámica de aprender y no de accionar, no puede pasar absolutamente nada. Es necesario que nosotros metamos el factor acción para que llegue un resultado. ¿Por qué? Porque está demasiado bien educarse, pero si nosotros no hacemos las acciones básicas dentro de ese proceso, jamás va a haber algo tangible en nuestros negocios. Ahora, ¿qué es acción? Cualquiera de las 7 habilidades: prospección, contacto, presentación, cierre y manejo de objeciones, seguimiento, duplicación y promoción de eventos. Hay líderes, pues en este momento no aplica porque las oficinas en su gran mayoría están cerradas, pero hay líderes que van a la oficina literalmente a leer. Y uno los ve todo el día en la oficina leyéndose un libro, y uno conversa con ellos: ¿cómo vas? No, excelente, aquí viviendo mi proceso, aquí interiorizando conceptos. Y es donde uno piensa, bueno, y es necesario venir a la oficina a leerse un libro. Es demasiado útil, la lectura es demasiado valiosa, pero realmente la estamos compensando con acción. O líderes que van a la oficina a escuchar audios todo el día. Excelente ese tema de duplicación. Pero si nosotros entendemos que la duplicación es, como dice su palabra, para duplicar, también entendemos el concepto que debemos tener gente en nuestra organización, debemos tener un equipo de trabajo a quien podamos imprimirle esa duplicación y ese conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, quiero comenzar con eso. El proceso se vive en la acción. Ahora, hay una dualidad importante, y es que muchas veces nos cuesta accionar. ¿Por qué? Porque accionar nos saca de nuestra zona de confort. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista pues, que le hacen a una psicóloga española muy reconocida, llamada Patricia Ramírez, donde ella hablaba de cómo el ser humano
había sobrevivido, había evolucionado y había logrado generar un crecimiento importante. Y ella hablaba de dos condiciones que a nivel filogenético, es decir, a nivel del ser humano en general, son indispensables, que vienen siendo, por un lado, el tema de la zona de confort. Es decir, la primera condición que viene arraigada a todos los seres humanos es que el ser humano no está diseñado, vuelvo y reitero, filogenéticamente para salir de nuestra zona de confort. No estamos diseñados, el ser humano no se diseñó para salir de su zona de confort. A nivel inconsciente, independiente del progreso que tengamos en términos intelectuales, desde el comienzo de la humanidad, hay estudios que muestran que el ser humano decidía y tomaba acciones siempre enfocadas a estar dentro de su zona cómoda, dentro de su zona segura, que era la zona que él conocía, llamada zona de confort. Pero existe también un segundo factor, un segundo elemento que es imprescindible en todos los seres humanos, y es que ponemos por encima de todo el instinto de supervivencia. Y cuando vemos esta dualidad, entendemos que nosotros tenemos la oportunidad de decidir entre cuál de las dos escogemos. Ella ponía un ejemplo que me pareció magistral, es muy sencillo realmente, pero me pareció demasiado útil para entender esto, y es que los cavernícolas se quedaban en su zona cómoda, en su zona de confort, en su cueva, ¿cierto? Y se quedaban ahí porque era su zona cómoda hasta el momento en el que comenzaban a sentir hambre. ¿Cómo así? Cuando el cavernícola comenzaba a sentir hambre, el cavernícola empezaba a sentir la necesidad de hacer algo completamente diferente, y ese algo completamente diferente era salir en búsqueda de comida, pues para satisfacer su necesidad del hambre. Resulta que en un primer intento el cavernícola salía a un ambiente entre comillas hostil y se daba cuenta que quizás habían otros seres que podían atentar contra su integridad, de pronto animales que lo superaban en peso, en tamaño, y al ver ese escenario, él decía, no, yo aquí estoy, estoy poniendo en peligro, estoy poniendo en riesgo mi vida, yo mejor me devuelvo para mi zona cómoda. Esta decisión se mantenía firme por quizás unos minutos, máximo un par de horas, hasta que ese sentimiento o esa necesidad de hambre, pues, era más relevante para el ser humano, y el ser humano nuevamente sentía un impulso independiente al miedo de volver a salir. Es decir, ponía por encima su instinto de supervivencia que su instinto de quedarse en su zona de confort. Ahora salía, quizás iba un poco más allá, daba más pasos afuera de su zona cómoda, y se encontraba de pronto ya más de frente o más de cerca con animales que podían atentar contra su integridad. Es decir, había dado un paso más adelante, pero tomaba la decisión de retroceder. ¿Por qué? Porque aún en este escenario seguía prevaleciendo el estar en su zona de confort, el no arriesgarse, el no salir a incomodarse por garantizar esa supervivencia bajo el instinto de supervivencia. Había un tercer, un cuarto intento, pero cuenta Patricia que hay un punto de necesidad tan fuerte en el ser humano que el ser humano reprograma ese instinto y deja de importarle estar en su zona de confort, porque entiende que esa necesidad de comer se vuelve vital, que si se queda en su zona cómoda, lo que lo va a matar no va a ser el animal que está allá afuera o de pronto el peligro que hay allá afuera, sino el hambre. Y el ser humano toma la decisión, reprogramando su parte intelectual y su emocionalidad, de salir independiente al peligro que haya allá afuera. Toma la decisión de salir a buscar comida y literalmente se la juega a vida o muerte, está dispuesto a irse a vida o muerte por satisfacer esa necesidad de comer. Esto me parece impresionante porque, vuelvo y reitero, es algo muy sencillo, pero ella lo traía o lo conectaba con lo que viene siendo la vida del ser humano. El ser humano realmente desarrolla un progreso. Nosotros como líderes o nosotros como empresarios desarrollamos un progreso cuando aprendemos a poner por encima nuestro instinto de supervivencia sobre nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la zona de confort, entre quedarse quieto en la zona de confort y poner nuestro instinto de supervivencia de forma más relevante, va a hacer que nosotros accionemos para llevar a cabo acciones que nos permitan satisfacer las necesidades. Y como les ponía en la imagen, como pueden ver en la parte izquierda, algo de la zona de confort es actuar desde la necesidad, algo propio del instinto de supervivencia es actuar desde la motivación. Ahí hay una diferencia muy grande, la vida no responde a las necesidades. Yo conozco gente que tiene necesidades muy fuertes, pero están cómodas dentro de esa necesidad. Y cuando hay comodidad frente a una necesidad, se aprende a vivir con la necesidad.
pero cuando esa necesidad se intensifica al punto de volverse motivación, de hecho motivación viene de las siglas motion to action, es decir, moverse a la acción. Cuando ponemos el factor acción de por medio, esa acción de forma recurrente va a llevar a que nosotros desarrollemos estrategias para suplir esas necesidades y convertirlas en un motivador, valga la redundancia, para gestar grandes resultados. Entonces, quiero comenzar también con esta parte previo a lo que vienen siendo las etapas del negocio, para entender la importancia del movimiento hacia nuestras metas. A que hasta que nosotros no pongamos nuestra necesidad en modo motivación, no vamos a ver un gran resultado. ¿Listo? Ahora, la autonomía también es algo necesario para comenzar ese desarrollo de liderazgo y de crecimiento dentro del negocio. Pongo 3 puntos importantes y el primero es piense. Hace más o menos año y medio tuve la oportunidad de estar conversando con uno de los líderes del equipo de trabajo, él es rango oro, calificó a Malasia el año pasado por primera vez, y él me decía, ve, imagínate que mi mamá contrató una persona, vos sabes que ella se pasó de apartamento y contrató una persona para que la ayudara con el tema del aseo del apartamento. Y yo, excelente, súper. Y él decía, no, pero me dejó una anécdota muy, muy particular, o sea, quedé pensativo. Y yo, ¿por qué? Cuando estaban conociéndose, cuando estaban haciendo la entrevista laboral, al final pues, de la entrevista, mi mamá le preguntó que cuánto cobraba ella. Y ella le responde, no con una cifra cerrada, sino que le responde, depende. ¿Con piense o sin piense? Y que la mamá de él no entendía, ¿con piense o sin piense? ¿Cómo así? No, yo no entiendo. Sí, depende, yo tengo una cifra con piense y una cifra sin piense. Y la mamá pensando pues que era de pronto un chiste o algo por el estilo, le decía, no, pues más despacio entonces, porque la verdad no entiendo. Y ella le decía, sí, si me toca pensar, yo te pongo una cifra, si no me toca pensar, te pongo otra cifra. ¿Cómo así que si le toca pensar o no le toca pensar? Ya le decía, se lo pongo más sencillo. Si mi labor dentro de este hogar es únicamente ejecutar acciones que usted me direccione, es decir, si me toca hacer, por ejemplo, el almuerzo, pero usted me dice qué quiere almorzar, usted me dice literalmente cómo le gusta sazonar la carne, qué salsa utilizo, absolutamente todo, para que a mí no me toque pensar, yo valgo tanto. Si usted me dice que le cambie las sábanas, pero me dice por cuáles sábanas, se las cambio. Si me dice qué tipo de ambientador quiere que ponga en los baños, si me dice qué tipo de aromatizante pongo en las alcobas, si usted me dice qué luces dejo encendidas y qué no, o sea, si usted me dice toda la parte operativa, si a mí no me toca pensar, yo tengo un precio. Pero si a mí me toca pensar en qué hacer de almuerzo, si me toca pensar en qué bombillos prendo, cuáles apago, si me toca pensar en qué tipo de aromatizante pongo en los baños, si me toca también pensar adicional a la acción normal de ejecutar, tengo un precio un poco más alto. Y conversábamos frente a esa anécdota porque, o sea, fue impresionante o sea, el background o la enseñanza detrás de esto, y es siempre al líder, o sea, a la persona que desarrolla una iniciativa, le toca pensar. O sea, cuando tú desarrollas una iniciativa, y ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de eso, te toca pensar. Pero casualmente, el que se enfoca y se esfuerza en pensar termina teniendo un resultado más alto. En ese ejemplo, pues lo poníamos con el tema de un salario, pero aplica para la vida en general. Existen líderes, existen personas que deciden únicamente seguir patrones durante mucho tiempo o un esquema organizacional durante mucho tiempo que un tercero les pone, pero va uno a ver a profundidad y quiénes son los que más cobran, quiénes son los que más resultados tienen, los que toman esa decisión de tener iniciativa, los que toman la decisión de pensar, los que toman la decisión de, desde un análisis interno, desarrollar acciones que permitan y fomenten el crecimiento de una organización. Entonces, la primera invitación es a que piense en estrategias que le puedan servir a usted y que obviamente todo lo escale con su línea de auspicio, con la persona que lo invitó, no sé, el oro, el diamante, el platino de su organización, pero que usted también desde este momento comience a tener iniciativas que lo comiencen a empoderar. De hecho, hay algunas escuelas en el mundo donde ponen a los estudiantes a que piensen también en cómo desarrollar problemas a nivel de la organización estudiantil, a nivel de la escuela como tal, a que piensen en cómo mejorar un pensum. Eso lo escuchaba ayer en una entrevista, y se ha demostrado que pues, dentro de las pocas escuelas que hoy por hoy tienen esto implementado,
los estudiantes salen con más iniciativa de liderazgo. ¿Por qué? Porque no siguen únicamente o no se rigen únicamente por parámetros establecidos por un tercero, sino que desarrollan esa capacidad crítica. Listo. Segundo, cambia la pregunta. No es lo mismo preguntar por qué a preguntar para qué. El sentimiento de estancarse muchas veces responde a la pregunta ¿por qué? Es que ¿por qué me sucede esto? Es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué la persona de mi equipo de trabajo se rajó? Es que ¿por qué la organización no hace la recompra? Cuando podemos cambiar la pregunta por ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto en pro de mi crecimiento? Quizás para que yo abra más líneas de trabajo, quizás para que yo me impulse más como líder, quizás para que yo no me relaje pensando que es que otros van a hacer el trabajo por mí. Segunda pregunta, es que mi equipo es un equipo que no produce. No, es que yo entré con un patrocinador que, mejor dicho, él no hace nada. Y debes reformular esa pregunta o esa afirmación del es que por hay que. No es que no tengo un patrocinador que me direccione, es que hay que comenzar a accionar más fuertemente para que la disciplina y la acción se me conviertan en un hábito, el hábito en la habilidad y por ende yo sea más efectivo por mi propia cuenta y no dependa de un tercero. Cambiemos el es que por el hay que. Y finalmente el aún me quedan por solo me quedan. El decir solo me quedan es un sentimiento limitante o es una afirmación limitante, porque la misma palabra solo lo explica por sí. O sea, el solo me quedan, es decir, me queda poco. El aún me quedan es todavía tengo un trayecto por recorrer. Y ahí lo pongo, la faceta mental es clave. Debemos adoptar un lenguaje que nos ayude y no que nos anule. Listo. Y lo último es apalánquese. Y lo pongo entre comillas el palanque, de palanca como tal. En una entrevista que me gusta mucho, pues, digamos, acceder a información y YouTube creo que es una gran herramienta de información de líderes que hacen parte de este negocio, también de líderes en el sector tradicional, dueños de compañías, dueños de organizaciones muy fuertes. Y recuerdo que en una de las entrevistas alguien decía, un avión de prototipo alguna vez, ¿cierto? Un avión de prototipo que iba a ser volado por primera vez, tenía una palanca. Y resulta que esa palanca, pues no sé qué tan cierta sea la historia, pero pues de la persona que venía era una persona pues ya con mucho trayecto a nivel empresarial, entonces creo que es algo real. Esa palanca no servía para nada. Literalmente la palanca no tenía ningún tipo de conexión. Y cuando fueron a probar el primer avión, se había demostrado que tenía a cierta altura una falla dentro del motor que hacía que se apagara, pero volvía y se encendiera. No sé si era por un tema de temperatura o qué. El caso es que en algún momento se apagaba. Y resulta que en esa dinámica las personas que comenzaron a volar el avión se les apaga. Y la persona que los estaba dirigiendo desde la torre de control, lo primero que les dijo es fresco, no entren en pánico. Ven la palanca que tienen de tal color y de tal forma, sí, jálenla. Y en cuestión de unos segundos, el motor vuelve y se prende. Resulta que las personas hicieron esto, se demoró un tiempo en prender nuevamente el motor y que todo se estabilizara, pero el vuelo y la prueba que se hizo fue perfectamente bien desarrollada. Es decir, no hubo ningún contratiempo, no hubo ninguna catástrofe por medio. Al final, las personas le preguntaban a la persona que los direccionó, venga, ¿y esta palanca qué? ¿Eso para qué sirve? Y la persona les decía, la palanca no sirve para absolutamente nada. Se puso ahí con el fin de que las personas no entraran en pánico, de que inconscientemente al sentir que apretaban una palanca, todo se iba a normalizar. Y muchas veces nosotros nos tenemos que poner esa palanca invisible a nosotros mismos. Apalánquese, no entre en pánico. Puede que usted en este momento no esté teniendo el resultado que usted espera, pero encuentre su propia palanca a nivel mental para usted entrar nuevamente en tranquilidad y comenzar a operar desde una dinámica de pensar y no desde una dinámica de estar estresado o estar frustrado por su negocio. ¿Listo? Ahora, hay un último tema de preámbulo que es el tema de la iniciativa. Me parece demasiado importante y es la iniciativa desde la etapa cero. Vean, el día de ayer también escuchando una conferencia de una persona pues, que tiene un gran resultado a nivel empresarial. Él hablaba de unos estudios que le hacen a unos bebés, unos estudios que le hacen a personas en su primera etapa de conocimiento. Y él hablaba de un estudio que se hizo en Chile, donde muestran que los bebés desde muy chiquiticos tienen iniciativas, solo que no saben expresarlas.
Entonces ponían un ejemplo que les ponían tres cosas, o sea, tres elementos de diferentes tamaños, diferentes figuras, pero siempre de a tres, siempre de a tres, siempre de a tres, durante un periodo prolongado. Listo. Y llegaba un punto donde ponían cualquier otro elemento, pero no de a tres, sino de a siete. Y a través de la expresión de los niños, es decir, de los ojos, de cómo se movían, se daban cuenta que apenas ponían los siete elementos, el niño cambiaba. Es decir, probablemente la gente tiene ese concepto de que no hay un nivel de conciencia alto o que no hay forma de expresarse, pero se muestra a través de ese estudio, donde pues, no voy a entrar en detalle pues, porque no corresponde a eso directamente la presentación, se muestra que el niño, o sea, comienza a comunicarse a través de lo poquito o mucho que puede hacer. Es decir, se da cuenta que hay algo diferente. Entonces, ¿a qué me refiero con iniciativas de la etapa cero? Puede que usted no tenga un conocimiento muy amplio aún de lo que viene siendo este proyecto empresarial, pero usted sí tiene la facilidad de tener iniciativas, o sea, dentro de lo mucho o poco que usted considere que sabe, de gestar iniciativas que le permitan tener un resultado. Ahora ya tienes el sistema, ahora prepara el lenguaje. ¿Cómo así que ya tienes el sistema? Me baso también en la misma entrevista. También hacían un estudio de personas que no tienen la facilidad para comunicarse, ¿cierto? Y no tienen la facilidad pues de comunicarse tampoco corporalmente, y mostraban que se desarrolló un programa que tenía un costo como de 3 millones de euros, un proyecto pues de investigación, donde se analizaban la parte del cerebro y demostraban que las personas, cuando piensan en algo, activan cierta parte de su cerebro, cuando piensan en otra cosa, activan otra parte de su cerebro, y mostraban dentro de eso que no era lo mismo poner a una persona que pensara en estar caminando en la casa, así no lo pudiera hacer físicamente, y ponían a un grupo de personas donde les decían, piensen que están caminando en su casa. Entonces las personas pensaban que estaban caminando en la casa y activaban un sector del cerebro. Después le decían, piensen que están teniendo una conversación, activaban otro sector del cerebro, y a través de eso, de impulsos, desarrollaron un sistema para comunicarse. Asimismo pasa en este negocio, ya desarrollaron un sistema para nosotros emprender. Y así nosotros tengamos el sistema, si no preparamos nuestro lenguaje, si no nos preparamos como líderes, nosotros no vamos a tener una forma real de llevar a cabo un resultado importante. Y cierro con el tema también frente a la iniciativa de la ventaja semántica, que es nosotros programamos desde lo que nosotros pensamos, de nuestras cualidades o de nosotros mismos, nuestro resultado. Hay un estudio que se hizo en China, si no estoy mal, donde ponían un grupo de mujeres a competir con un grupo de hombres en el campo de los números, de las matemáticas. Al primer grupo se le dijo, digan en voz alta, yo soy mujer. Y lo repitieron. Y al otro grupo le dijeron, digan en voz alta, yo soy asiática. Resulta que el desempeño de las personas, siendo un grupo, digamos, a nivel de coeficiente intelectual muy similar, el desempeño más óptimo, corrijo, no se dice más óptimo, el desempeño óptimo, fue el de las personas que dijeron, yo soy asiática. ¿Por qué? Porque hay una connotación de que los asiáticos manejan más los números frente al resto de la gente. Y eso tuvo un impacto importante. Entonces, ¿qué es la ventaja semántica? Usted como líder, si sabe que tiene algo que lo puede impulsar, dígaselo usted mismo. No sé, yo soy joven, pero no lo diga desde el punto de vista desempoderante. Yo soy joven, no tengo credibilidad, no. Yo soy joven y tengo en este momento una lista de contactos grandísima para comenzar a operar. O yo soy adulto y ya tengo mucha trayectoria a nivel empresarial para transmitir un concepto de emprendimiento a través de este negocio, que la ventaja semántica le juegue a favor. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Y comienzo con esta frase de una persona que admiro a nivel profundo, que se llama Les Brown. Él dice en una de sus conferencias, la frase que ven ahí, se las traduzco al español, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener una oportunidad y no estar preparado. O sea, si usted en este momento cree que no tiene oportunidades, pues le cuento que está dentro de una oportunidad muy grande. Y prepárese, porque si usted se prepara va a tener un resultado también importante en ese orden de ideas. Vuelvo y reitero, para los que de pronto no se están conectando, es mejor estar preparado por una oportunidad y no tenerla, que tener la oportunidad y no estar preparado. Entonces comenzamos ya así con las etapas. ¿Listo? Etapa 0.
es la etapa inicial. Ahora, por etapa cero no únicamente me refiero a las personas que acaban de comenzar, también me refiero a personas que de pronto llevan un proceso y por X o Y motivo han tomado la decisión de tirar la toalla o están al punto de tirar la toalla, pero en el fondo saben que quieren tener un resultado. ¿Cuál es la etapa cero? La etapa en la que yo digo, no, yo estoy definitivamente rajado, o por lo menos rajado en términos de acción. Yo quiero comenzar desde cero, pero necesito alguien que me ayude, necesito alguien que me dé un direccionamiento, pero es que yo siento que nadie me busca. Y hay un tema importante de cuál es la necesidad. Acuérdense, motivación o necesidad. Por eso, hacía el preámbulo ahorita. Tú no tienes una necesidad, tú debes desarrollar una motivación. ¿Y cuál es la motivación? La motivación a crecer desde lo que tú eres capaz de hacer, desde lo que tú eres capaz de gestar. Listo. ¿Qué motivación desarrollo yo ahí? La motivación a hacer un tutorial de inicio. ¿Y por qué hacer un tutorial de inicio? Porque probablemente lo que ustedes están necesitando en este momento es un tutorial de inicio para comenzar desde cero. Me disculpan que ahí se apagó la cámara. Para comenzar desde cero. Si llevamos, no sé, un mes, 2 meses, un año y nos sentimos en la etapa cero, digamos que en este ejemplo quiero que seamos muy sinceros con nosotros mismos. Si sentimos que estamos en la etapa cero, tomemos la decisión de vulnerarnos a nosotros mismos, de saber en qué punto estamos y tomar la decisión de hacer un tutorial de inicio, porque eso es quizás lo más necesario en este momento. Replantear un porqué, replantear metas, replantear el cómo pienso yo a través de este negocio, desarrollar habilidades que me permitan tener un crecimiento. Eso para las personas que están en la etapa, digamos, cero. Hay una segunda etapa, que es la etapa intermitente, ¿cierto? Es para personas que ya tienen un resultado y aquí quiero hacer una aclaración. No quise poner cada parte, pues porque se volvería muy extenso de las etapas, no quise poner cada parte escrita con el fin de que no sea como tomarle un pantallazo y después miro qué hago, sino para que en este momento, en el aquí y a la hora, en el momento presente, nosotros aprendamos a identificar en qué etapa de nuestro negocio estamos. Entonces, siguiente etapa, etapa intermitente. En la etapa intermitente hay 5 elementos fundamentales dentro de los muchos que hay, pero hay 5 elementos que para mí son fundamentales y el primero es cobro de forma intermitente, ¿cierto? Es decir, ya cobro, pero lo hago todavía de forma muy intermitente. Una semana me cobro 0 puntos, otra semana me cobro 150 puntos, otra semana me cobro 48 puntos, entonces tengo que esperar a acumular otros 52 puntos para liquidar los 100 puntos. Número 2, no sé qué está pasando en toda mi organización y siento desconexión a nivel de liderazgo. ¿Ya? Punto número 3, generalmente se me inactiva el binario. Entonces, como se me inactiva el binario, se me baja la energía, pues porque no he desarrollado todavía un consumo, líderes que consuman. Punto número 4, se me está volviendo panorama ver pocos puntos. Punto número 5, no estoy siendo productivo y me juega en contra el factor emocionalidad. ¿Cómo así que el factor emocionalidad? Al no estar viendo puntos, comienzo a pensar que quizás este negocio no es para mí, que quizás no soy una persona apta o que hay algo en mí que no me permite progresar. Ahí la sugerencia es que nosotros comencemos a desarrollar o a generar una limpieza. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar las conferencias de Kenji, Yokoi Kenji en YouTube, donde él en gran parte de sus conferencias habla de la disciplina. Y él habla de la disciplina ligándose a 3 puntos fundamentales que son limpieza, puntualidad y orden. Y normalmente él hace un énfasis que es muy evidente en el tema de la limpieza. El cerebro humano, obviamente, pues va adquiriendo conocimientos, nuestro conocimiento se va expandiendo, pero en el punto actual tiene el límite, lo que hasta ahora conocemos. Y él habla de la limpieza como lo siguiente: si hay algo que a mí no me sirve, lo saco para que dentro de ese espacio, entre comillas, limitado, que se va expandiendo, pero en el punto actual es limitado, podamos meter un nuevo concepto. Yokoi Kenji, para las personas que están preguntando ahí en el chat. Entonces, si yo sé que tengo un espacio limitado, que ya tengo una cantidad de pensamientos o de sentimientos que me saturan, yo saco algo, es decir, lo elimino para poder meter un nuevo concepto a mi cabeza. Y ese nuevo concepto te permite reprogramar lo que tú piensas de ti mismo. Es decir,
en este momento tengo que eliminar el concepto. Si me estoy cobrando 150, 48, 0 puntos, y de pronto es porque no hay un equipo de trabajo que realmente tenga disposición. Yo tengo que eliminar el concepto o el pensamiento de que es que yo dependo de mi equipo y pensar en que mi equipo soy yo. Los que dicen no tengo equipo están subestimando el potencial tan grande de su primer equipo, que es usted mismo. ¿Y por qué digo que hay que eliminar esto? Porque a veces no sucede. A mí me pasó en la etapa inicial. Trabajé con un equipo de trabajo que realmente no tenía una motivación, que sí pagaron, pero que no querían, que sí pagaron, pero que no querían tener un gran resultado, que eran consumidores únicamente. Y yo pensaba que detrás de ellos se iba a gestar un resultado. Se iba a gestar un resultado, pero no, o sea, no se estaba consolidando nada. En el momento en el que yo me di cuenta que ellos no tenían motivación, que la única persona que realmente quería trabajar, y acepté que mi único equipo en ese momento era yo mismo, se reprogramó la cabeza. Es decir, tu equipo de trabajo no parte, para las personas que de pronto estén cobrando de forma intermitente muy poco, no parte de la cantidad de códigos, porque a veces el back office puede ser engañoso, no parte de la cantidad de códigos en tu back office. Parte es de cuánta gente está trabajando con motivación. Y si la única persona con motivación en este momento eres tú, tu único equipo eres tú, pero puedes capitalizarlo entendiendo eso, trabajar en la persona más importante del equipo, que eres tú en este momento. Listo. Vamos a pasar a una tercera etapa, que es la etapa de despegue. En esta etapa ya comienza a haber, digamos, un resultado más importante. 5 elementos de la etapa de despegue. Primero, ya estoy cobrando de forma semanal, pero los números siguen siendo muy bajitos. 100 puntos semanales, 150, ya cobro de forma semanal, pero sigue siendo intermitente. 2, aún me cuesta cumplir las metas. Es decir, aún no soy una línea confiable. Concepto de línea confiable, para los que de pronto no lo han escuchado, es una línea que tira 1000 puntos de forma semanal. Aún no soy una línea confiable. 3, tengo iniciativas, pero se me dificulta darles continuidad. Número 4, hago espacios de producción, pero siento que es mejor si me apalanco del cierre o del conocimiento de mi patrocinador, porque es que aún no me tengo confianza. Y número 5, frecuentemente tengo conversaciones intrapersonales desempoderantes. Ahí hago énfasis en varias cositas. Primero, aún no soy una línea confiable. Si tú quieres tener líderes confiables, comienza tú por ser una línea confiable. También me lo explicaba el diamante Roger Juan Pablo, el concepto de ser, tener, uno comienza siendo. Cuando uno es una línea confiable, comienza a desarrollar acciones que lo lleven a tener también líneas confiables. Entonces, comenzar por ser. En el campo de tengo iniciativas, pero si me dificulta darles continuidad, normalmente es porque ya hay un equipo de trabajo. O sea, en esta etapa no es que seas tú solo, ya hay un equipo de trabajo quizás con motivación, pero el único con un desarrollo como líder eres tú. Entonces, a veces pensamos que los líderes por sí solos o el equipo de trabajo por sí solo va a darle continuidad a las iniciativas que tenemos. No sé, pongo un ejemplo, hago un grupo de enfoque todas las semanas y no lo promuevo. Entonces, llega el día del grupo de enfoque que yo voy a dar y no llega el equipo de trabajo, pero es quizás porque el equipo aún requiere un líder que esté diciéndole las cosas. Entonces, debes entender que dentro de la iniciativa eres tú el que tiene que estar al tanto, al pendiente de todo lo que pasa, y garantizando que se le lleve la información a la profundidad de tu equipo de trabajo, si sea un equipo pequeño. Listo. Y frente a las conversaciones intrapersonales desempoderantes, es cambiar el concepto de cómo te hablas a ti mismo. Existen dos tipos de conversaciones: las interpersonales, que es la conversación de un sujeto con otro o más sujetos, y las conversaciones intrapersonales, que son las conversaciones conmigo mismo. Tú puedes hacer una presentación magistral, sea de prospección, de contacto, de producto, de 12 formas de generar ingresos en este negocio, pero si la conversación intrapersonal, es decir, la tuya contigo mismo, no es empoderante, probablemente no vas a transmitir lo que esperas transmitir. Listo. Y sucede mucho en la etapa inicial de este negocio. Sucede mucho en la etapa inicial de este negocio que hacemos una llamada, en términos operativos la hacemos muy bien, en términos de cómo se hace una llamada la hacemos muy bien, pero sentimos que la persona no va a llegar y efectivamente la persona no llega. Entonces, en esta etapa de despegue, ¿qué puede ser muy útil? Que nosotros comencemos primero a darle continuidad a todas las iniciativas. El éxito de una iniciativa, y esto lo aprendí al diamante Pablo Hoyos, el éxito de una iniciativa no es la iniciativa por sí sola, sino darle continuidad, garantizar la continuidad. ¿Listo? Y comenzar a liderar por producción. Que te vean haciendo tanto, que el equipo sepa y comience a ver que para tener resultados también hay que tener esa iniciativa de producción. Pasamos a la cuarta etapa, que es la etapa de cimientos. En la etapa de cimientos hay unas características
también relevantes, ¿cierto? Las tengo por acá. La primera de las características es que hay un cobro semanal, ya es un cobro más chévere, 300, 400, 500 puntos, pero aún no son los números que uno espera. Segundo, se está gestando normalmente en uno de los dos lados, pero de pronto en el otro no. Pasa mucho que se le empieza a uno a crecer el banco y en el cobro todavía es uno el que le toca desarrollar las acciones de construcción. 3. En ocasiones me toca activar el binario con un consumidor porque es que aún no tengo líneas tan confiables como yo espero. Número 4, soy el tope de mi organización, se llenan las iniciativas, es decir, ya si hay una continuidad, las iniciativas ya se llenan, pero si yo no las hago, nadie más las hace. Listo. Número 5, soy una línea confiable, pero aún no tengo líneas confiables. Vean que ya hay un crecimiento un poco más allá del punto anterior, donde ya eres una línea confiable, ya no te cobras 100 puntos y no quieras 500, 300, 400, ya se te llenan las iniciativas que tú desarrollas, pero aún sigues siendo el que las gesta, el que las crea, el que las desarrolla. Acá que es importante, comenzar a tener un momentum en acción. Concepto de momentum, condensar o crear una acción tan masiva que comience a explotar el resultado, que comience a darse un resultado a nivel productivo en términos exponenciales. Es decir, aumentar el ritmo de producción y generar algo que se llama vibración alta en el equipo. Les recomiendo un audio que se llama El que se sienta, está en YouTube, El que se sienta se firma y punto, del diamante Carlos Palmera, donde él habla mucho de eso, de cómo desde mi mentalidad, cómo desde el ritmo, y eso también se lo aprendía al hoy diamante royal Juan Sebastián Gómez, donde en mi etapa inicial yo le preguntaba cómo hacer para que un equipo comience a estallarse, y él me hablaba de vibración alta. Yo no entendía el concepto en el momento y me lo explicó con mucha paciencia. Él me decía, vibración alta es que tu equipo tenga un ritmo tan alto, o sea, un momentum tan alto, no como secuencial, sino o sea, tomen la decisión de tener un ritmo tan alto de producción que eso lleve a que la producción masiva meta en la cabeza del equipo de trabajo que siempre sobre producción alta se desarrollan habilidades que generan hábitos de crecimiento. Listo. Vamos a pasar a la penúltima etapa, que viene siendo la etapa de solidificación. También tengo acá cinco partes importantes en la etapa de solidificación. La primera es, hay un cobro semanal. Ya se cobra semanal de 1000 hacia arriba, ¿ya? De 1000 puntos hacia arriba. Se generan iniciativas de duplicación y en este momento ya te puedes apalancar de los líderes de tu equipo de trabajo. Es decir, se están formando líderes que ya tienen esa iniciativa de querer aportar. Entonces ya las iniciativas el único que las hace ya no eres tú, sino tus mismos líderes de ti hacia abajo, el concepto de downline. 4, tengo por lo menos 2 líderes confiables. Tengo por lo menos 2 líderes confiables a cada lado. Es decir, ya tengo 2 basecitas a cada lado. 2 líderes que están en gestación, en formación. Tengo números altos en producción, pero aún me cuesta cumplir las metas al 100%. Pero ya mis números comienzan a subir porque quizás no cumplo la meta al 100%, pero si la cumplo quizás son 40, 50, 60%. Estoy calificando a mi línea de auspicio quinto a Malasia. O si soy el banco de alguien, soy un banco robusto. Diferencia entre línea confiable y línea robusta es que ya una línea robusta es una línea que por lo menos tira unos 4000 puntos o un puntaje similar a eso. Entonces, para esos líderes que de pronto dicen, ya estoy teniendo un cobro importante semanal, no me estoy calificando un corporativo, no soy emergente aún de cobro, quizás sí de PIN, pero no de cobro. Y en este momento lo que estoy haciendo es ir por la meta de arriba, pero ya yo soy un líder confiable que está generando líderes confiables debajo. En esta etapa que es importante, ya no tanto un tema operativo, sino un tema de mentalidad. En esta etapa es importante comenzar con algo que se llama aprender a enseñar a enseñar. ¿Cómo así? Yo primero aprendo, luego enseño lo que aprendí, pero hay un nivel más allá de la enseñanza que es enseñar a que la gente enseñe. Es decir, empezar desde la mentalidad de inyectar mentalidad de liderazgo, a que tus líderes se formen no únicamente como gente o parte de una organización, sino líderes que son capaces de desarrollar por su propia cuenta iniciativas de liderazgo. Entonces, en esta parte es importante eso. Y lo segundo que les puede ser muy útil es la parte de la mentalidad frente a su propio resultado. Hay gente que de pronto no se califica al rango que espera, quizás teniendo la maquinaria. Por maquinaria para los más nuevos me refiero pues a la organización, al equipo de trabajo, pero es porque aún tienen conversaciones de escasez en su cabeza, que de pronto sienten que no merecen el resultado, que de pronto son muy buenos para trabajar por resultados de otro, pero le cuesta asumir el resultado personal. Y hay un tema de interiorizar también importante.
yo comencé a leerme, porque a mí me costaba mucho esa parte, un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y me ayudó muchísimo para el tema de comenzar a sentir que las cosas eran para mí. Hay documentales muy buenos, El Secreto, que es un documental que está en YouTube, también habla de la ley de la atracción, de cómo desde mi mentalidad y desde la forma en la que yo reprogramo mi pensamiento frente a algo y siento que es para mí, yo puedo generar un resultado. Entonces aquí es digamos, una balanza entre esos dos elementos, entre comenzar a aprender a enseñar y tener una mentalidad de que el resultado ya sí es para mí. Porque la acción puede estar muy alta, pero si mi resultado es, o mi pensamiento frente al resultado es desempoderante, probablemente no se va a gestar el resultado que esperamos. Y última de las etapas, obviamente en esto quise hablar, es de la etapa desde cero hasta oro sólido. No quise, digamos, irme más allá, porque me parece que es lo más importante, es esta última etapa, es la etapa de consolidación. ¿Qué es la etapa de consolidación? La etapa donde se comienza a generar un resultado, donde yo ya veo tangible esa promesa de valor, digamos, en esa primera escala de este negocio. En la etapa de consolidación, estoy activo en 100 PBs, eso quiere decir que ya me reprogramo a cobrar como oro. Los que son oro saben que si uno cobra, para cobrar como oro debe estar en 100 PBs, doble recompra. 2, me califiqué o estoy calificando Malasia. Yo tengo una persona que comenzó la calificación de Malasia siendo rango plata. Hoy por hoy está a una semana. Conozco una persona que está a una semana de calificarse a Malasia, lleva 7 de 8. Y conversando con él, que antier estuve conversando con él, él me decía, es increíble cómo cambian las prioridades, porque ya es un tema de que se cierra esa calificación y ya tengo que pensar no únicamente en esa producción masiva, sino en comenzar a empoderar, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, estoy activo en 100 PBs. Me califiqué o estoy calificando a Malasia. Tengo líneas confiables, tanto en banco como cobro. Tengo por lo menos unos 5 líderes a los cuales les puedo delegar, es decir, 5 líderes que también pueden desarrollar junto conmigo las acciones de producción en el negocio, que son un respaldo importante. Y soy mi palabra. ¿Cómo así que soy mi palabra? Lo que yo digo lo hago. La vida no es el libro de los intentos, sino el libro de los hechos. Eso lo decía Daniel Javif, que es un conferencista pues, que ha crecido mucho en los últimos años. Y es real, o sea, cuando yo ya comienzo a dar mi palabra es porque ya llegué a un nuevo escalón de liderazgo. Cuando yo soy mi palabra, comienzo a ser un líder confiable y por ende comienzan a llegar resultados de líderes confiables. En este punto también hay que tener algo en cuenta. Obviamente todo lo que yo les diga, consúltenlo con su línea de auspicio. Pero dentro del panorama que yo aprendí a ver que era más útil es en este punto ya tenemos que comenzar a desligarnos un poquito de los puntos que yo saco como líder y comenzar a ponerme en pro de la formación de un equipo de trabajo. Es decir, ya en ese punto se está generando un resultado que tú pienses, si hoy tú no trabajas, si hoy tú no desarrollas, si hoy te vas de viaje, no sé, 2 meses, a hacer misiones a otro continente y te desconectas, ¿a cuánto se reduce tu negocio? Y vas a ver que probablemente en este punto sí hay un resultado grande, pero porque le estás inyectando mucha acción. Es el punto donde tú debes comenzar a generar libertad financiera. Y esa libertad financiera se desarrolla generando líderes donde tú les dupliques lo que tú ya has aprendido. Entonces, yo creo que esa era básicamente la información del día de hoy. Espero que les haya servido y que realmente, pues digamos, a forma muy general, les permita tener un panorama de lo que es un negocio y cómo pasar a un siguiente nivel. Entonces, muchas gracias a todos y espero que tengan un feliz día. Hasta luego.